En Colombia se escucha La Hora de la Verdad en Caldas por La Voz de Anserma, 880 AM. En Sahagún, Córdoba, La Costeña Estéreo, 96.0. En Valledupar, La Voz del Cañaguate, 860 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. En La Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ha quedado plenamente establecido cómo Juan Manuel Santos sí es el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro. Parecía negarlo o dejarlo por lo menos oculto o en silencio como se guardan los amores clandestinos. Pero la amante despechada por ese silencio, en este caso Nicolás Maduro, salió a denunciar y a poner en evidencia al amante distraído. Y dijo en público que Juan Manuel Santos había sido el hombre clave para defenderlo en UNASUR y para defenderlo en la OEA. La canciller de Colombia salió a dar unas declaraciones tan vagas y tan insulsas como las que suele darnos sobre todos los temas que ella maneja. Lo que quedó en claro, Juan Manuel Santos es el íntimo amigo de Nicolás Maduro. Pero amigo político, no es el amigo del corazón, no es el compañero de otras aventuras, no, es el amigo político. Por eso conviene tanto examinar lo que está pasando en Venezuela, examinarlo de cerca, para saber cuál sería la receta y qué es lo que nos espera en el caso, por fortuna tan improbable, de que Juan Manuel Santos fuese reelegido para la presidencia de la República en el próximo periodo. En Venezuela todo empezó con una demagogia brutal que consistió, como todas las demagogias, en dilapidar recursos. Y los recursos empezaron a gastarse y a gastarse y a gastarse en proporciones gigantescas. Venezuela es un país rico, inmensamente rico, al que logró empobrecer Hugo Chávez. Nótese que todo esto lo logra siguiendo unas directrices fundamentales que son las que le impone Fidel Castro. Nadie dudaría que Fidel Castro es el hombre clave dentro de todo este proceso. Si es que lo dijo Hugo Chávez, no nos estamos inventando nada. Quiero que Venezuela sea como Cuba y yo quiero ser como Fidel Castro. Esto no tiene secreto, estos no son inventos, ni elucubraciones, ni hipótesis de trabajo. Es que Hugo Chávez trató de ser como Fidel Castro y por eso empezó ese programa de dilapidación de los recursos tendiente a la pauperización brutal del país. El comunismo descubrió, y ahí están los escritos de Marx y sobre todo de Engels en la materia, no hay duda ninguna, un país rico no será nunca comunista. Un país próspero, un país de gente libre, no se deja esclavizar. Y el comunismo es fundamentalmente esclavitud. Si es que eso se llama la dictadura del proletariado, es porque no lo tomamos en serio. El comunismo no tolera libertad de expresión, ni libertad política, ni libertad de cultos, ni libertad de emprendimiento. No tolera ninguna forma de libertad porque es contraria al principio fundamental de la dictadura del proletariado. Así pues que Chávez empezó el proceso de pauperización de Venezuela que ha concluido con primor. Venezuela hoy es un país que no tiene con qué darle comida a su gente. En los supermercados de Venezuela es una verdadera tortura hacer colas interminables para buscar un rollo de papel higiénico, una libra de harina o un poco de azúcar. Y ni hablar pues de la carne y de otros productos más sofisticados que definitivamente desaparecieron de los anaqueles en los mercados venezolanos. La pauperización es total. Hace una hora nos hablaba Jessica López del problema con las aerolíneas. Venezuela no tiene con qué pagarle a las aerolíneas las deudas, no tiene con qué pagárselas. Y las aerolíneas están cansadas de volar gratis a Caracas y están empezando a cancelar los vuelos a Caracas. El aislamiento,
es otra de las condiciones fundamentales para un régimen comunista. ¿Esto es simple accidente o esto es perfectamente voluntario y calculado? ¿Cómo ha sido calculada la pauperización? El aislamiento también es otro factor esencial para poder conformar un régimen comunista que lo sea de veras. En un régimen comunista es impensable la libertad de emprendimiento. Por eso China representa un experimento que nunca el comunismo había hecho en la historia. El exprópiese con que Chávez nos regalaba en sus apariciones histriónicas en público no es una casualidad ni es un accidente, es un hecho calculado para acabar la libertad de empresa. Y la acabaron. ¿Con cuáles resultados? Venezuela no tiene con qué alimentar a su gente, Venezuela no produce nada, lo tiene que importar todo, Venezuela acabó su empresa libre y lo que quedan son rezagos, residuos de gente que todavía trata de resistir los embates de un gobierno cada vez más ambicioso y cada vez más intolerante con la empresa privada. Entonces vamos pues en un despilfarro que conduce a la pauperización, vamos en la política del aislamiento, vamos en la política de la destrucción de todos los sistemas productivos. ¿Eso a qué conduce? A lo que estamos viendo. Conduce a la carestía, conduce a las colas interminables de gente desesperada buscando comida, conduce a un estado insostenible de cosas que trae de la mano la inseguridad como factor esencial del desarrollo social. La inseguridad en Venezuela es sencillamente pavorosa, insoportable, insufrible. Eso produce reacciones y la gente sale a la calle. Y los estudiantes que se preguntan cada uno y se preguntan todos en conjunto qué porvenir tenemos, salen a protestar. Y viene la nueva etapa del desarrollo comunista, la represión brutal. Y en esa represión brutal se producen fenómenos como el que ya se vivió en Cuba, porque todo esto es calcado de la experiencia cubana, puesto que aquí el director es Fidel Castro. Es el éxodo. La gente que es capaz de irse de Venezuela se está yendo o se ha ido. Y este es un proceso que ha empezado desde largo tiempo atrás. Aquí en Colombia tenemos venezolanos de primera condición, gente extraordinaria, gente maravillosa que ha tenido que dejar su patria. Y eso significa que hay en Venezuela cada vez menos venezolanos de primera condición, de capacidad de emprendimiento, de iniciativa para cambiar la triste condición en que se encuentra Venezuela. El aislacionismo lleva consigo también el éxodo de las personas más significativas del país, las que tienen más iniciativa, los más capaces, inclusive jóvenes que no tienen sino su trabajo, pero tienen una inmensa energía, dejan el país. Así fue en Cuba, así está pasando en Venezuela. Y viene pues esa represión brutal que produce ese éxodo, pero que además conduce a la implantación de un sistema total de aniquilación de las libertades con el pretexto de que se está combatiendo a los enemigos. Fidel Castro dictaba 6 horas de conferencia diciendo que había que combatir el imperialismo americano, que cometieron los americanos el enorme error de Bahía Cochinos, un error imperdonable de Kennedy, donde dejó a merced de las olas y a merced de las tropas de Castro a unos pocos infelices que se atrevieron a una invasión desesperada. Pero de ahí en adelante Castro siguió hablando de un imperialismo invasor cuando nadie quería repetir la hazaña, la triste hazaña de Bahía Cochinos. Hay que tener un enemigo y hay que tener una disculpa para pisotear a la gente. Eso significa, queridos amigos, un ejército homogéneo y una policía secreta, estilo KGB o estilo Gestapo. Hay que tomarse el ejército y hay que tomarse la policía. Y así se implanta finalmente un régimen cubano, una dictadura del proletariado plena, donde la gente dependa totalmente del régimen. El que se separe del régimen o el que proteste, no come. Nadie puede comer sino lo que le ofrecen con una cartilla de racionamiento. Haga la cola,
espere la cartilla de racionamiento, y si usted no ha tenido una buena conducta, no tiene cartilla de racionamiento y lo que le queda es el hambre, la desesperación, la locura. Ese es un régimen comunista. Y eso fue lo que montó Hugo Chávez en Venezuela y lo que está acabando de ejecutar este imbécil de Nicolás Maduro, que es su seguidor, un pobre diablo, óigase, recuérdenlo, educado sindicalmente en Cuba. Nicolás Maduro trabajó en Cuba y Nicolás Maduro se preparó en Cuba como dirigente sindical. Y como dirigentes ejecutores de esta política de la dictadura se prepararon varios cubanos como Tibisay y Lucena. Ese es el íter, ese es el camino. Simplemente cierre los ojos, querido ciudadano, piense en Colombia y diga cuántas de estas cosas que están pasando en Venezuela, que pasaron en Cuba hace más de 50 años, empiezan a pasar en Colombia. Empezando por la destrucción de nuestro ejército en La Habana, la negociación de nuestras fuerzas militares, las más constitucionalistas, las más liberales de todo el continente, para someterlas a lo que están sometiendo a las fuerzas militares de Venezuela, a la asesoría de los cubanos, que empezarán a tomar las riendas del mando, como ya lo tienen tomado también en Venezuela. Ojo, la historia se repite. Esta es la receta Santos. Este será el resultado de las conversaciones en La Habana, que se hacen no con la dirección de Humberto de la Calle, no seamos ingenuos y no seamos torpes, se hacen bajo el mando supremo de Fidel Castro. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.